Me preguntó si la quería justo antes de decirme que no me quería allí. He revivido ese momento más veces de las que puedo contar. No porque me rompiera, sino porque me reveló todo lo que necesitaba saber sobre lo que había estado ocurriendo en el corazón de mi hija y quién había estado trabajando en él. Mi nombre es Olivia Montero. Soy enfermera supervisora. He pasado 31 años aprendiendo a mantener la calma cuando todo a mi alrededor se desmorona. Aquel martes por la noche, necesité cada uno de esos años. Leticia eligió el restaurante, uno de esos sitios en el barrio de Santa Cruz donde la luz es tenue, las raciones son minúsculas y todo cuesta más de lo que debería. Nos sentamos a las 9. Javier estaba frente a mí y Leti entre nosotros. Durante los primeros 20 minutos, todo fue bastante normal. Le pregunté por el lugar de la celebración. Respondió con frases cortas. Javier comió sin levantar la vista ni una sola vez. Me dije a mí misma que eran los nervios. Organizar una boda es estresante. Lo dejé pasar. Entonces, Leti dejó el tenedor y me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Calmada, ensayada, como si hubiera practicado la distancia. «Mamá, ¿me quieres?» «Por supuesto que sí. Claro que sí, cariño». Lo dije sin la menor vacilación. Ella asintió lentamente como si mi respuesta fuera la llave que necesitaba para abrir la siguiente puerta. «Entonces no te quiero en mi boda. Limítate a pagar las facturas». Lo oí. Cada palabra. Me quedé asimilándolo durante 3 segundos completos mientras el restaurante seguía moviéndose a nuestro alrededor. Un camarero pasando. El tintineo de copas en algún lugar detrás de mí. El murmullo silencioso de las veladas ordinarias de otras personas. Javier siguió comiendo. No hizo una pausa, no levantó la vista, no se movió en su asiento. Esa quietud me dijo más que cualquier cosa que Leti hubiera dicho. Un hombre que oye algo tan hiriente por primera vez se mueve, reacciona, no se queda ahí cortando su solomillo como si el aire no hubiera cambiado. Esta conversación había sido ensayada. Él había estado en la habitación cuando se escribió el guión. No lloré, no levanté la voz. Cogí mi servilleta, la doblé una vez, la puse junto a mi plato y me levanté. No toqué nada más en la mesa. No miré a Javier. Miré a mi hija durante un instante exacto, el tiempo suficiente para ver que esperaba a ver qué haría. Y luego salí. El trayecto a casa fue silencioso, sin radio, sin lágrimas. Llevaba 2 años observando a Javier Velasco. Había visto la forma en que reposicionaba cada conversación sobre mí, hasta que yo sonaba como una amenaza. Había visto a mi hija dejar de llamar los domingos. Había intentado hablar con ella directamente 2 veces. Y las 2 veces, ella lo había elegido a él por encima de la verdad. Ya había decidido antes de sentarme que, pasara lo que pasara en esa mesa, sería la última vez que reaccionaría en lugar de actuar. Él me quería humillada y en silencio. Se había equivocado en ambos cálculos. Pagaría la boda, no porque él hubiera ganado, sino porque yo ya había tomado una decisión que requería que él creyera que lo había hecho. Entré en mi garaje, apagué el motor y me quedé sentada en la oscuridad. ¿A qué hora estás viendo esto? Déjalo en los comentarios. Quiero saber quién está despierto conmigo esta noche. No estaba enfadada. Estaba preparada. Y ya había empezado. La cena no empezó en el restaurante. Empezó 6 meses antes, un martes por la mañana, cuando una desconocida me encontró a través de la página de Instagram de mi hija. Estaba en mi descanso para comer en el hospital cuando llegó el mensaje. Casi lo ignoré. La cuenta no tenía foto de perfil, apenas seguidores, y un nombre que no reconocía, pero la primera línea me heló la sangre. Conozco a Javier Velasco y creo que necesita saber lo que yo sé. Su nombre no es importante para esta historia. La llamaré la mujer que me encontró. Había tenido una relación con Javier en Madrid durante casi 2 años, lo suficientemente seria como para conocer a la familia, lo suficientemente seria como para creer que tenían un futuro. También había trabajado como proveedora para la empresa donde Javier gestionaba las adquisiciones. Antes de contactarme, pasó meses debatiendo si debía hacerlo. Me lo dijo ella misma más tarde. Al principio, intentó seguir adelante. Luego, vio las fotos del compromiso de Leti en internet y reconoció a Javier de inmediato. Dijo que se quedó mirando las fotos durante 2 días antes de finalmente enviarme un mensaje, porque no podía ver a otra mujer caminar hacia la misma situación sin al menos intentar advertir a alguien. Lo que me envió no eran chismes, eran documentos, correos electrónicos, registros de licitaciones, mensajes internos, pruebas de que Javier había estado desviando contratos hacia proveedores que le pagaban comisiones en privado. Cuando la empresa empezó a revisar discretamente las irregularidades,
Javier negoció una renuncia antes de que la investigación madurara por completo. Se trasladó a Sevilla y el asunto se desvaneció antes de hacerse público. La mujer que me encontró se quedó con registros que ya nadie quería. No me lo creí todo de inmediato. Pasé casi 2 semanas verificando lo que pude a través de una directora de recursos humanos, ya jubilada, con la que había trabajado años antes. Una mujer que entendía cómo se movían las investigaciones internas y qué aspecto tenía la documentación legítima. Incluso entonces, había piezas que no podíamos confirmar del todo, pero una parte suficiente encajaba con la claridad necesaria para ser importante. Medité sobre todo eso durante mucho tiempo, porque la parte más difícil no eran los papeles. Era el hecho de que ya había estado observando a Javier trabajar en mi hija mucho antes de que llegara el mensaje. No de forma ruidosa, sino silenciosa. Las llamadas de los domingos de Leti empezaron a escasear a los 4 meses de su relación. Javier nunca le dijo directamente que dejara de llamarme. Eso habría sido demasiado obvio. En su lugar, reformuló lo que significaban las llamadas dependencia, inmadurez, una mujer adulta todavía emocionalmente apegada a su madre. Hizo lo mismo con las fiestas, las tradiciones, las películas antiguas que Leti solía ver conmigo después de semanas difíciles. Lenta y cuidadosamente, convirtió las comodidades familiares en pruebas de que ella no había madurado del todo. Y después de un tiempo, ella empezó a repetirme sus argumentos con su propia voz. Esa parte dolió más que el silencio. Intenté hablar con ella directamente 2 veces. La primera vez me dijo que estaba viendo cosas donde no las había. La segunda conversación terminó con 3 semanas de silencio entre nosotras. Después de eso, dejé de presionar. Cuando la mujer de Madrid me envió esos registros, entendí algo con claridad. Hablar ya no iba a ser suficiente. Javier ya había construido el muro, usó el amor de mi hija por él como argamasa. Así que dejé de buscar una puerta en ese muro. Empecé a prestar atención a los cimientos que había debajo. Para entonces, las llamadas de los domingos habían desaparecido durante meses. Cada semana, sin oír su voz, se asentaba en mí silenciosamente, no de forma dramática, solo persistente, como tocarse una y otra vez el hueco de un diente que falta sin querer. Fue entonces cuando dejé de esperar que las cosas se arreglaran solas, y empecé a moverme con cuidado. La gente me preguntó después cómo podía pagar una boda a la que no estaba invitada. Entendía la pregunta. Desde fuera, parecía una rendición. No lo era. Medité esa decisión durante casi una semana después de la cena. Una parte de mí quería retirar hasta el último euro inmediatamente y dejar que Javier descubriera cómo eran sus planes sin mi dinero sosteniéndolos. La parte herida de mí quería eso, pero para entonces ya conocía demasiado bien a Javier. No la versión que Leti conocía, el hombre atento que la hacía sentir elegida. Conocía la versión que había debajo de esa. El hombre que podía convertir cualquier situación en una prueba de que él era la víctima si se le daba la oportunidad adecuada. Si retiraba el dinero, le daría a Leti una historia al instante. Tu madre te ha abandonado. Tu madre ha elegido el orgullo por encima del amor. Tu madre nunca quiso que este matrimonio funcionara. Y en ese momento, mi hija le habría creído. Así que pagué cada factura en silencio. No porque él ganara, sino porque me negaba a darle un arma que no se había ganado. 2 semanas antes de la boda, hice una llamada. Incluso entonces, dudé más de lo que la gente probablemente imagina. Recuerdo estar sentada en la mesa de mi cocina, con el número escrito en un papel a mi lado, preguntándome si estaba a punto de adentrarme demasiado en algo que podría no moverse en absoluto. El hombre al que contacté trabajaba en cumplimiento normativo, un área adyacente al mundo de las adquisiciones en el que operaba Javier. No éramos amigos íntimos, más bien profesionales, que se habían cruzado suficientes veces a lo largo de los años como para reconocer nuestros nombres. Al principio, no quiso involucrarse. Me dijo directamente por teléfono que los asuntos internos de las grandes empresas a menudo desaparecían silenciosamente a menos que la documentación fuera irrefutable. También me advirtió que pasar información a los superiores no garantizaba que se tomaran medidas. Lo respeté más por decir eso, así que solo envié lo que se podía verificar claramente. Las comunicaciones con los proveedores, los registros de las licitaciones, las inconsistencias internas que se repetían demasiadas veces como para ignorarlas cómodamente. Luego esperé varios días. No pasó nada durante tanto tiempo que consideré seriamente la posibilidad de que la empresa lo enterrara en silencio y Javier llegara al matrimonio intacto. Entonces, el contacto de cumplimiento normativo me devolvió la llamada. No con promesas,
solo con la confirmación de que la información había sido remitida internamente para su revisión. Eso fue suficiente. No necesitaba una caída dramática, solo necesitaba que algo se moviera bajo los pies de Javier antes de que llegara a ese altar, creyendo que lo había asegurado todo permanentemente. La boda fue un sábado. Yo no estuve allí. Gente que conocía asistió, como era natural. Amigos de la familia, conexiones de toda la vida, gente que se preocupó lo suficiente como para contarme después cómo fue el día. Javier dio un discurso en la celebración. Agradeció a todos por celebrar lo que él había construido y proporcionado para su nueva esposa. Aceptó felicitaciones en una sala que mi dinero había pagado, hasta las flores de las mesas. Escuché el relato a la mañana siguiente, tomando un café. No sentí rabia. La rabia es ruidosa. Lo que sentí fue más silencioso que eso. La sensación de ver a alguien celebrar la estabilidad mientras está de pie sobre un terreno que ya empieza a moverse bajo sus pies. Para entonces, la auditoría interna ya había comenzado en su empresa. Nada público, nada explosivo, solo preguntas que empezaban a surgir en salas de las que Javier no sabía que estaban hablando de él. Ese sábado por la noche, me senté sola en mi salón, sin televisión, sin música, solo silencio, y la certeza de que ya no quedaba nada dentro de mí que debatiera lo que vendría después. No estaba amargada, no estaba rota. Y no era la mujer que Javier creyó haber descartado en esa mesa de la cena. Estaba preparada. 4 días después de la boda, Leti me llamó a las 9 de la noche, y supe antes de que hablara que algo había cambiado. Su voz tenía esa tensión particular, la que significa que una persona ha estado aguantando algo todo el día y finalmente se ha quedado sin espacio para contenerlo. No empezó con un «hola», dijo: «Mamá, Javier ha perdido el trabajo hoy». Dejé pasar un instante. ¿Qué ha pasado? No lo sabía del todo. Había vuelto a casa a media tarde, lo cual era inusual. Le dijo que la empresa lo había despedido, que había salido a la luz una auditoría interna, algo de su pasado, que todo había surgido de la nada, que alguien le había tendido una trampa. Estaba enfadado de la forma en que los hombres asustados se enfadan. Ruidoso sobre todo excepto sobre la verdad real. «No para de decir que alguien le ha hecho esto», dijo Leti. «¿Crees que es posible? Creo que la gente en esos puestos se gana enemigos», dije con cuidado. «¿Cómo estás tú? ¿Tenéis lo que necesitáis en casa?» Se detuvo ante eso. Mi pregunta había ido más allá de Javier, y ella se dio cuenta. «Estamos bien. Es solo que... el momento es extraño, mamá. 4 días después de la boda». Dije. «¿No te parece extraño?» «Creo que la vida no espera a los momentos convenientes», dije. «Se está controlando, está tranquilo». Dudó lo justo para decirme que no lo estaba. Pero dijo que sí. Dijo que estaba bien. Lo protegió incluso entonces, en esa primera llamada. Incluso cuando su voz contaba una historia diferente a sus palabras. Hablamos unos minutos más. Le pregunté si había comido. Dijo que sí. Le dije que descansara y que la quería. La llamada terminó de forma cálida, lo suficientemente cálida como para que no sintiera la distancia que yo mantenía a propósito. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina y me quedé allí, en silencio. La auditoría interna había concluido más rápido de lo que esperaba. El profesional de cumplimiento al que le había pasado la documentación era minucioso. Por eso, lo había elegido. Los registros de las licitaciones, los pagos a proveedores, el patrón de contratos desviados. Era suficiente, más que suficiente. El empleador de Javier en Sevilla lo había despedido de la misma manera que su empleador de Madrid había querido hacerlo, pero no lo hizo, en silencio. Finalmente, y sin margen para negociar su salida esta vez, le había dicho a Leti que alguien le había tendido una trampa. No se equivocaba. Simplemente no tenía ni idea de dónde buscar porque nunca había considerado que la mujer que descartó de esa mesa del restaurante era el tipo de mujer que actúa antes de hablar. No había colocado esta ficha de dominó la noche de la cena. No la había colocado la noche de la boda. La había colocado el día que la mujer de Madrid me encontró en mi bandeja de entrada durante un descanso para comer un martes. El día que dejé de hablar y empecé a actuar. Todo entre ese momento y esta llamada no había sido más que una cuestión de tiempo. Javier estaba sentado en algún lugar de ese apartamento ahora mismo, haciendo una lista de enemigos en su cabeza. Antiguos colegas, rivales, alguien de Madrid que finalmente había venido a por él. Estaba pensando en todas las direcciones. Nunca miró hacia atrás. Ese siempre iba a ser su error.
Hombres como Javier gastan tanta energía en gestionar lo que tienen delante, que se olvidan de tener en cuenta lo que dejaron a su paso. La primera ficha de dominó había caído. Fregué mi taza, apagué la luz de la cocina y me fui a la cama. Había más por hacer, y no tenía ninguna prisa. 10 días después de la boda, mi hija me llamó desde un cuarto de baño. Lo supe por la acústica, ese eco hueco de los azulejos y las puertas cerradas. Lo había oído años antes, cuando tenía 16, y trataba de que sus amigas no la oyeran llorar. Ahora, a los 31, estaba haciendo lo mismo, buscando la habitación más pequeña del piso para que Javier no la oyera buscarme. No empezó con el problema real. Primero le dio vueltas. Una factura que había llegado esa mañana. Una llamada perdida. Javier no daba explicaciones. La extraña sensación que se había instalado en el piso desde que él dejó de ir a trabajar todos los días. La dejé dar rodeos. Finalmente, la verdad salió a trozos. Sus ahorros estaban gastando más rápido de lo que esperaba. Javier insistía en que surgían oportunidades, but su confianza ya no correspondía con la forma en que miraba, cuando pensaba que ella no le prestaba atención. Se quedaba despierto por la noche, le gritaba por cosas sin importancia, y se disculpaba después de maneras que de algún modo resultaban más inquietantes que la propia ira. Habló durante mucho tiempo. Yo escuché. Cuando finalmente se quedó en silencio, esperé un segundo más antes de hablar. «Oh, cariño», dije en voz baja. «Acabo de empezar». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Lo sentí de inmediato. El silencio posterior se alargó lo suficiente como para contarlo. 4 segundos. 5. «¿Qué significa eso?», preguntó finalmente. Su voz había cambiado. Ya no solo cansada, alerta. «Significa lo que parece, mamá». Ahora la palabra salió tensa. «¿Tuviste algo que ver con esto?». Ahí estaba. Aún no era una sospecha del todo formada, pero lo suficientemente cerca como para tocarla. Me recliné contra el cabecero y cerré los ojos un momento antes de responder. «Te dije antes de la boda que Javier no era quien pretendía ser». «Eso no es lo que te he preguntado». No dije en voz baja. «No lo es». Otro silencio. Podía oír su respiración a través del teléfono, rápida, controlada, intentando no emocionarse antes de entender qué emoción estaba sintiendo. Una parte de ella ya lo sabía. Creo que eso era lo que más la asustaba. «Te quiero», dije. «Eso no ha cambiado nunca. Eso tampoco es una respuesta. Es la única que te puedo dar esta noche». Tomó aire con una inspiración lo bastante fuerte como para que oyera la frustración en su interior. Luego dijo que no sabía por qué a veces todavía me llamaba, que últimamente cada conversación conmigo la dejaba más inquieta que reconfortada. Su voz se quebró una vez en la palabra inquieta, y la corrigió rápidamente. No me defendí. No servía de nada defenderme. Todo lo que está pasando ahora empezó antes de la boda, dije con cuidado. Mucho antes de esa cena. Eso es todo lo que te voy a decir. La línea volvió a quedar en silencio. Esta vez el silencio se sintió diferente. Un silencio pensativo, del tipo en que alguien está reviviendo conversaciones antiguas en tiempo real y descubriendo nuevos significados en ellas. Sabía que ahora estaba recordando el restaurante, la servilleta doblada, la calma con la que salí, el hecho de que nunca discutí. «¿Qué hizo él?», preguntó de repente. «No, ¿qué hiciste tú?», sino «¿qué hizo él que fuera tan importante?». Miré hacia la oscura ventana del dormitorio. «Come algo esta noche», dije en voz baja. «Intenta dormir. Te quiero». No me respondió, pero tampoco volvió a discutir. Colgó en silencio. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono un momento después de que terminara la llamada. No con arrepentimiento exactamente, más bien con la comprensión de que, en algún lugar dentro de todo esto, mi hija seguía siendo la persona a la que había estado intentando llegar. Javier estaba en algún lugar al otro lado de la puerta de ese baño, todavía construyendo teorías en todas las direcciones excepto en la correcta. Pensaba que lo peor ya había pasado. No tenía ni idea de que el verdadero colapso acababa de empezar. El primer sobre llegó un miércoles. Letty me llamó para contármelo sin llamarlo por su nombre. Dijo que había llegado un extracto de crédito a su nombre de una cuenta que no reconocía. El saldo era de 4.000 y pico euros. Supuso que era un error. Iba a llamar al banco. Su voz era firme, como se vuelven las voces cuando una persona se esfuerza por creer su propia explicación. Le dije que llamara al banco. Le dije que anotara todo lo que le dijera el representante. Le dije que guardara el sobre. 3 días después, llegó otro, de una cuenta diferente, con un saldo similar. Luego,
El extracto de un préstamo personal solicitado 6 semanas antes de la boda, con los nombres de ambos, un saldo que nunca había visto ni firmado en ningún momento que pudiera recordar. Se enfrentó a Javier. Me lo contó después, a trozos. La forma en que describes algo que tu mente todavía está tratando de organizar. Le había preguntado directamente, ¿de quién son estas cuentas? ¿Cuándo pediste este préstamo? ¿Por qué mi nombre está en algo que nunca acepté? Él le había respondido. Técnicamente había usado palabras que sonaban a explicaciones, sin explicar nada en realidad. Y cuando ella presionó una segunda vez, hizo lo mismo con palabras diferentes. La tercera vez que preguntó, no usó palabras en absoluto. No le puso la mano encima. Quiero ser precisa al respecto, porque la distinción es importante para las personas que nunca han estado en una habitación con un hombre que ha decidido recordarte su tamaño sin tocarte. Bloqueó la entrada cuando ella intentó pasar. La agarró de la muñeca cuando ella fue a coger su teléfono. No con violencia, con firmeza, de la manera que comunica que tu movimiento no es tu propia decisión en este momento. Acercó su cara a la de ella y habló en un registro que nunca antes le había oído. Bajo, controlado, específico. Luego dio un paso atrás, se ajustó la camisa y le dijo que estaba exagerando. No me llamó esa noche. A la mañana siguiente, se paró en el baño y se miró la muñeca a la luz. Tenía un moratón en la cara interna, donde habían estado sus dedos. Se quedó allí mucho tiempo. Luego sacó su teléfono y lo fotografió. Me dijo más tarde que no supo por qué lo hizo en ese momento. No fue una decisión exactamente, más bien algo que su cuerpo entendió antes de que su mente se diera cuenta. Creó una carpeta, la bloqueó con un código distinto y guardó la foto dentro. Luego se guardó el teléfono en el bolsillo y fue a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado. Porque eso es lo que haces cuando no estás preparada para nombrar lo que está sucediendo. Preparas el desayuno. Sigues moviéndote. Te dices a ti misma que fue el estrés. Para entonces, Javier también había iniciado un nuevo patrón. Cada conversación sobre dinero, sobre el piso, sobre la cena, sobre nada, llegaba finalmente al mismo lugar. Olivia, su madre, era la interferencia. Su madre nunca lo había aceptado. Su madre era la razón por la que la energía en su casa se sentía mal. Si Letty simplemente creara distancia de esa relación, todo lo demás encontraría su equilibrio. Letty dejó de responder a esa parte. No discutía. No estaba de acuerdo. Simplemente dejaba que pasara por la habitación sin aterrizar. Eso era nuevo. Javier se dio cuenta. No dijo nada al respecto, pero se dio cuenta. Esa noche, ella bloqueó su teléfono y lo dejó boca abajo en la mesilla de noche. Aún no sabía lo que estaba construyendo dentro de esa carpeta. Aún no sabía que ya se estaba protegiendo, pero lo estaba haciendo. Mientras Javier estaba en casa repasando teorías, yo estaba haciendo mi segundo movimiento. Fue más silencioso que el primero. La auditoría de cumplimiento que le costó el trabajo había sido documentación directa, un proceso formal, una consecuencia visible. Lo que hice a continuación no dejó rastro documental. A lo largo de los años en la gestión de compras del hospital, conocía a gente en círculos profesionales que se solapaban. No amigos íntimos, solo suficientes contactos forjados en congresos, reuniones con proveedores y largas carreras en el mismo tipo de entornos. 2 de esos contactos tenían vínculos indirectos con los círculos de adquisiciones relacionados con el antiguo empleador de Javier en Madrid, no lo suficientemente cercanos como para conocer detalles, pero sí lo suficiente como para reconocer lo que cierta documentación sugería. No los contacté yo misma. Al principio, lo consideré, pero luego lo descarté. Demasiado arriesgado, demasiado personal. En su lugar, pasé información limitada a través de un colega que aceptó solo decir que había preocupaciones sobre la conducta profesional previa de Javier, que la gente podría querer investigar antes de asociar sus nombres con él. Uno de los hombres nunca respondió. El otro envió un breve mensaje. Agradezco el toque de atención. Tendré cuidado. Eso fue todo. Ninguna caída dramática. Ninguna campaña secreta. Solo una duda introducida en salas donde Javier necesitaba confianza para sobrevivir. En ese momento, Javier había estado trabajando en un acuerdo de consultoría que podría haberlo estabilizado financieramente. Un aterrizaje suave después de perder su puesto. El tipo de oportunidad que se basa principalmente en la reputación y la confianza, pero perder el trabajo en Sevilla ya había empezado a perjudicarlo antes de que cualquier cosa que yo transmitiera llegara a nadie.
La gente en esos círculos se da cuenta de las salidas repentinas. Hacen preguntas en voz baja. A veces, la duda se extiende por sí sola. Durante un tiempo no pasó nada. Luego, las reuniones empezaron a posponerse. Las llamadas se espaciaron más. Una conversación que Javier esperaba que llevara a alguna parte se estancó de repente sin explicación. Incluso entonces, no sabía si era por lo que yo había enviado, por su propio despido, o porque la gente en esos círculos ya había empezado a oír cosas de forma independiente. Las redes profesionales hablan en voz baja mucho antes de hablar abiertamente. Solo sabía que el impulso había cambiado. Letty lo mencionó una noche sin darse cuenta de lo que estaba describiendo. Dijo que Javier había estado esperando una oportunidad que de repente se sentía incierta, que consultaba su teléfono con más frecuencia, que parecía irritado por un silencio que no podía controlar. También dijo que había empezado a comportarse de forma diferente en las entrevistas. Respuestas más cortas, más a la defensiva, a veces demasiado ansioso, otras veces distraído. El tipo de pequeños cambios que la gente nota cuando alguien está bajo presión, entiendan o no la razón. En casa, también se había recalibrado. El incidente de la muñeca había sido una pérdida de control, y Javier no era lo suficientemente descuidado como para repetir errores visibles rápidamente. Lo que lo reemplazó fue más sutil. Se volvía atento en momentos impredecibles. Preparaba el café, le preguntaba por su día, le tocaba el hombro ligeramente al pasar, y luego estaba emocionalmente ausente una hora después, sin transición. Esa inconsistencia la inquietaba más que la ira. Me dijo que se había vuelto más silencioso. Le pregunté qué tipo de silencio. Lo pensó un segundo antes de responder. El tipo de silencio que parece estar esperando algo. Eso era exactamente. Hombres como Javier dependen del movimiento hacia adelante. Su imagen, sus redes, su influencia sobre la gente. Cuando esas cosas se estancan, no se derrumban de inmediato. Se vuelven vigilantes. Se sentaba frente a mi hija cada noche, todavía representando la estabilidad, lo suficientemente agradable como para que no se le pudiera señalar nada directamente, lo suficientemente distante como para que ella sintiera la tensión de todos modos, sin entender del todo por qué. Había pasado años rodeada de hombres así en reuniones, en negociaciones, en salas donde el poder cambiaba silenciosamente bajo una conversación educada. Sabía lo que significaba esa quietud. Significaba que Javier estaba buscando su próximo movimiento, y para entonces yo comprendía que lo que viniera a continuación no se quedaría en algo pequeño. Lo encontró un jueves por la tarde en el bolsillo izquierdo de la chaqueta de él. No estaba buscando nada. Revisar los bolsillos antes de hacer la colada era algo que había hecho toda su vida adulta, una costumbre que su madre le había inculcado, en realidad, cuando tenía 17 años, y arruinó una buena chaqueta por dejar un bolígrafo en el bolsillo del pecho. Javier sabía que lo hacía. La había visto hacerlo docenas de veces en los años que llevaban juntos. El ticket era de un restaurante en Córdoba. Cena para 2. La fecha era el sábado de su fin de semana de aniversario. El fin de semana que Javier le había dicho que asistía a un congreso en Granada. Se quedó en el lavadero y lo leyó 2 veces. Luego, le dio la vuelta como si el reverso pudiera ofrecer una explicación diferente. No lo hizo. Se quedó allí mucho tiempo. No fue a buscarlo. No levantó la voz por el pasillo, ni apareció en el umbral de la habitación en la que él estuviera con el ticket en la mano exigiendo una explicación. Lo pensó. Sintió el impulso. Esa ira particular que quiere moverse de inmediato, que quiere que la confrontación ocurra ahora mismo, mientras el sentimiento es lo suficientemente candente como para llevarla a través de él. No se movió. En su lugar, sacó su teléfono. Fotografió el ticket bajo la luz del lavadero y abrió la carpeta bloqueada. La foto de la muñeca ya estaba allí. Ahora había 2. Guardó el ticket físico en el bolsillo trasero de su propio abrigo, terminó de separar la ropa y puso en marcha la lavadora. Luego me llamó. No mencionó el ticket, no mencionó la carpeta. Me preguntó cómo estaba. Así de simple. De la manera ordinaria en que solía iniciar las llamadas antes de que Javier hubiera reformulado incluso eso como algo sospechoso. Le dije que estaba bien. Le pregunté por su semana. Dijo que había sido larga. Le dije que la mía también. Hablamos como solíamos hablar los domingos por la noche, antes de que los domingos dejaran de existir. Nada urgente, nada que necesitara ser resuelto. Solo 2 voces haciéndose compañía a través de la distancia. Le pregunté si estaba comiendo bien. Dijo que casi siempre. Le dije que había visto algo en la televisión
que me recordó a una película que solíamos ver juntas cuando ella tenía 20 y tantos años. La recordaba. Hablamos de eso un rato. No presioné. No pregunté por Javier. No dejé ninguna puerta abierta por la que ella se sintiera obligada a pasar. Simplemente, mantuve la línea cálida y fácil, y dejé que ella marcara el ritmo de cada tema. Cuando colgamos me quedé pensando en la llamada un momento. Algo en ella había sido diferente, no en lo que dijo, sino en cómo lo dijo. La tensión que había estado en su voz durante meses se había relajado ligeramente. No había desaparecido, solo se había relajado. Más tarde me contó lo que pasó después de colgar el teléfono. Se sentó en el borde de la cama y notó que sus hombros habían bajado. No se había dado cuenta hasta ese momento de que los había mantenido encogidos, cerca de las orejas, durante semanas. La llamada fue la primera vez que su cuerpo soltó algo desde antes de la boda. No estaba lista para decir que se había equivocado. Eso vendría. Pero algo en ella había dejado de elegir silenciosamente lo incorrecto. Exhaló lentamente en una habitación vacía, sin que nadie la viera. Fue algo pequeño, no tuvo testigos, y fue el comienzo de su camino de regreso. Javier notó el cambio en Leti antes de que ella misma se diera cuenta. Ese siempre fue su don. Leer a la gente más rápido de lo que ellos se daban cuenta de que estaban siendo leídos. Era la misma cualidad que lo hacía convincente al principio. Esa atención enfocada que hacía que la gente se sintiera profundamente comprendida. Lo que Leti apenas empezaba a entender era que él usaba ese mismo instinto también a la inversa, para sentir que la gente se alejaba antes de que realmente se fueran. Cocinó un viernes por la noche. Nada elaborado, solo el plato de pasta que solía hacer al principio de su relación, el que Leti le dijo una vez que le recordaba al hogar. El apartamento olía cálido cuando ella entró del trabajo. Javier estaba en la cocina y sonrió cuando oyó abrirse la puerta. Me dijo más tarde que se había advertido a sí misma, que no dejara que una noche agradable borrara meses de observación. Cuando se sentaron a comer, Javier habló con cuidado, no de forma dramática, con cuidado. Dijo que perder su trabajo lo había sacudido más de lo que admitía, que se había vuelto irascible y defensivo, y que había descargado demasiada de esa presión en ella. Se disculpó por la distancia, por la tensión en el apartamento, por hacerla sentir sola mientras él se desmoronaba. Su voz sonaba sincera, de la manera practicada en que algunas personas aprenden la sinceridad después de años de necesitar que funcione. Luego sacó el tema de Madrid, no como una confesión, más bien como un hombre tratando de controlar una historia antes de que alguien más la contara primero. Dijo que había habido una mujer allí años atrás, alguien relacionado profesionalmente con su trabajo. Afirmó que las cosas entre ellos se complicaron después de que él terminara la relación, que después surgieron malentendidos dentro de la empresa que dañaron su reputación más de lo que deberían. Nunca admitió fraude, nunca admitió manipulación, pero seguía dando vueltas al mismo lenguaje. Relaciones con proveedores, solapamiento profesional, gente tratando de reinterpretar situaciones a posteriori. Dijo que había pasado años, temiendo que su pasado finalmente lo alcanzara en Sevilla. Tenía los ojos húmedos cuando terminó. Leti me llamó desde el baño 40 minutos más tarde, con la puerta cerrada. No llamó porque le creyera del todo, pero estaba dudando lo suficiente como para asustarse, y creo que una parte de ella necesitaba que alguien estabilizara la cuerda que empezaba a aflojar. Me contó todo lo que él dijo. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, me quedé en silencio un momento. Cuéntame otra vez la parte de Madrid, dije. La mujer, lo repitió, lentamente esta vez. Le pregunté exactamente cómo describió la conexión de ella con su trabajo, si mencionó directamente a los proveedores o si habló de forma evasiva. Leti pensó un segundo. No paraba de decir solapamiento profesional, dijo en voz baja, pero mencionó a los proveedores una vez. Cerré los ojos brevemente. Luego dije, escúchame con atención. Le conté suficiente verdad como para que importara. No toda la documentación, no el proceso de cumplimiento, solo la pieza esencial. La mujer que Javier acababa de describir me encontró a través de Instagram 6 meses antes de la boda. Me contactó porque creía que Javier ya lo había hecho antes, remodelar historias, enterrar consecuencias y mudarse de ciudad antes de que la verdad completa lo alcanzara. Todo lo que le estaba pasando ahora se remontaba a ese contacto. La línea quedó en silencio, no un silencio de sorpresa, un silencio de asimilación. Él no lo sabe, dije en voz baja. Todavía cree que nadie ha atado cabos. Leti no respondió durante un largo momento.
Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, menos emocional, más despierta. Te llamo mañana, mamá. Esta vez, ya no dudaba. 3 días después de la cena de disculpas, Letty me llamó a las 11 de la noche con 3 palabras. Tenías razón. Quiero contarles lo que pasó antes de esa llamada. Javier había dejado su teléfono en la encimera de la cocina cuando fue a ducharse esa noche. Letty estaba moviéndose por la cocina, recogiendo después de la cena, sin buscar nada, sin sospechar de manera activa, simplemente presente en el ritmo ordinario de una noche. La pantalla se iluminó. La miró de la misma forma en que cualquiera mira una pantalla que se ilumina cerca. El contacto estaba guardado con una sola inicial. Cogió el teléfono. Me dijo más tarde que no tomó la decisión de mirar. Sus manos simplemente ya se estaban moviendo. Abrió la conversación. Lo que encontró no era un flirteo. No era una conversación antigua que alguien no había borrado. Era actual, constante e íntima de una manera que tenía su propia historia, sus propias referencias, su propio lenguaje, su propia versión de Javier que corría paralela a la que Letty había estado viviendo. La otra mujer escribía como escriben las personas que creen ser amadas plenamente, sin competencia. Los mensajes contaban toda la historia sin quererlo. Javier le decía a la mujer que las cosas en casa eran complicadas, que Letty dependía de él más de lo que la gente entendía, que estaba tratando de manejar las cosas con cuidado antes de hacer cambios. Había mensajes de la semana de la boda, cálidos, prometedores. Había mensajes de 2 días después hablando de cómo todo se calmaría pronto y de que solo necesitaba tiempo. Letty fotografió cada pantalla metódicamente. Repasó toda la conversación desde el mensaje más reciente hacia atrás, pantalla por pantalla, y se reenvió todo a su propio número. Luego, volvió a colocar el teléfono en la encimera exactamente como lo había encontrado, boca abajo, en el mismo ángulo, y caminó hacia el dormitorio. Se sentó en el borde de la cama. No lloró. Me lo dijo. Y le creí porque conozco a mi hija, y sé la diferencia entre las cosas que la rompen por dentro y las que simplemente cierran algo en su interior para siempre. Esto era del segundo tipo. La forma en que se cierra una puerta cuando la persona al otro lado ha entendido finalmente que no queda nada por lo que volver. Se quedó allí hasta que oyó que la ducha se detenía. Luego fue al salón, encendió la televisión y la miró sin verla mientras Javier salía. Se movía por el apartamento y finalmente le decía que se iba a la cama. Ella le dio las buenas noches. Esperó otra hora. Luego me llamó. No me explicó lo que había encontrado. No repasó los mensajes ni describió a la otra mujer, ni relató los detalles de lo que Javier había dicho. Simplemente lo dijo. Tenías razón. 3 palabras que llevaban todo el peso de 2 años. No le dije te lo advertí. No había nada en mí que quisiera hacerlo. No le pedí detalles ni la presioné hacia nada en ese momento. Dije, vale cariño, ahora nos movemos. Exhaló larga y lentamente, como si algo que había estado cargando durante mucho tiempo acabara de ser depositado en mi lado de la línea, en lugar del suyo. Había estado preparada para esta llamada desde la noche de la cena. Sabía que llegaría. Lo sabía porque conocía a Javier, y sabía lo que hombres como él siempre dejan a su paso. La pregunta nunca fue sí. Siempre fue solo cuándo. Ahora lo sabía. Lo planeamos a lo largo de 4 días y llamadas telefónicas que nunca duraron más de 10 minutos. Las llamadas cortas eran más seguras. Javier controlaba la duración sin aparentarlo. Ella lo había notado meses atrás. La forma en que su atención se agudizaba cuando ella terminaba una llamada larga. Las preguntas que seguían, disfrazadas de conversación casual. 10 minutos no le daban nada con qué trabajar. 10 minutos era solo una hija preguntando por su madre. Javier todavía mantenía una reunión de networking los jueves, sin ingresos, sin perspectivas, sin una razón real para asistir, pero iba cada semana sin falta porque esa reunión era uno de los últimos lugares donde la gente todavía lo trataba como el hombre que solía ser. El orgullo es caro de esa manera. Lo mantenía fuera del apartamento de 6 a al menos las 9. El jueves era nuestra ventana. Aparqué en el parking de la urbanización a las 5 y le envié un solo mensaje, una palabra. Lista. Bajó en 2 viajes. Solo lo esencial. Sus documentos en una carpeta que había preparado 4 días antes. Su medicación, 2 bolsas de ropa y el teléfono bloqueado con todo dentro. Se movió rápido y sin ceremonias. Como se mueve la gente cuando ha tomado una decisión tan completa que el cuerpo simplemente se pone al día con lo que la mente ya ha terminado. Dejó su llave en la encimera de la cocina, al lado del escurreplatos.
Esa ubicación fue deliberada. Javier siempre dejaba su cartera allí cuando entraba por la puerta. Llegaría a casa, dejaría su cartera y su mano se posaría junto a la llave de ella antes de que entendiera lo que estaba viendo. Ese momento de hábito ordinario interrumpido por lo que lo terminaba todo. Eso fue lo que eligió dejarle. No una nota, no una explicación, solo una llave en un lugar familiar que de repente significaba algo irreversible. Llamó 18 veces entre las 9:15 y la medianoche. Leti estaba en su habitación de la infancia con el teléfono boca abajo en la mesita de noche. No respondió ni una vez. Me dijo más tarde que esperaba que fuera más difícil, que el sonido de su nombre en la pantalla removería algo. No lo hizo. Dijo que se sentía como ver a alguien llamar a la puerta de una casa de la que ya no tenía la dirección. Me quedé despierta. Preparé un té que no me apetecía especialmente y me senté en la cocina, desde donde podía oír tanto la puerta de entrada como el pasillo hacia su habitación. No porque esperara nada, solo porque era su primera noche, y yo era su madre, y quedarme despierta era lo único que podía hacer por ella esa noche. Alrededor de la 1 de la madrugada, las llamadas cesaron. El apartamento quedó completamente en silencio. Caminé hasta el umbral de su puerta y me quedé allí un momento. Estaba dormida, no derrumbada, no acurrucada como duerme la gente cuando el dolor la ha abrumado. Simplemente descansando, boca arriba, con un brazo a su lado, respirando con el ritmo lento y regular de alguien a cuyo cuerpo finalmente se le ha dado permiso para dejar de actuar. Había estado fingiendo seguridad durante tanto tiempo, controlando su expresión, gestionando sus reacciones, calculando cada palabra antes de que saliera de su boca. Todo, cada día, agotador de una manera que solo se hace visible una vez que se detiene. Volví a la cocina, terminé el té, vigilé la puerta. No era una victoria. Todavía no. Había más por venir, y lo sabía. Pero era la primera noche real de algo que se sentía como el principio. Vigilé la puerta hasta el amanecer. 4 días después de que se fuera, Leti vino a buscarme a la cocina con el teléfono ya en la mano. No dijo nada al principio. Se sentó frente a mí en la mesa, colocó el teléfono boca abajo entre nosotras y lo miró fijamente un momento antes de darle la vuelta y deslizarlo hacia mí. Leí el mensaje una vez y luego otra. Javier había encontrado lo que creía que era su última baza, fotos íntimas que Leti había compartido con él durante la relación. Del tipo que la gente comparte cuando cree que está a salvo con alguien. Su mensaje era corto, controlado y cuidadosamente escrito para aterrizar exactamente donde él quería. Vuelve o las publicará. Nombró a 2 personas específicamente, una prima y una compañera de trabajo de Leti. Quería que ella imaginara las consecuencias antes de que hubiera sucedido nada. Dejé el teléfono y miré a mi hija. Se mantenía muy quieta. La vergüenza había llegado antes que la ira, no la culpa. Leti no tenía nada de qué sentirse culpable, pero sí la humillación de darte cuenta de que alguien en quien confiabas había catalogado en silencio tu vulnerabilidad como munición futura. Casi no me había enseñado el mensaje. Lo admitió después de un rato. Incluso ahora, había cosas difíciles de poner delante de tu madre. Se había sentado arriba con el teléfono durante casi 2 horas antes de bajar. Me alegré de que lo hiciera. ¿Ha enviado algo ya?, pregunté. Negó con la cabeza. Ya había hablado con las 2 personas que él mencionó. No había enviado nada. Eso era importante. Hombres como Javier a menudo quieren el cumplimiento más que la destrucción. Una vez que esas fotografías fueran publicadas, él perdería el control de la amenaza. En este momento, todavía estaba tratando de asustarla para que volviera a su posición. Esa era la ventana. Bien, dije en voz baja. Entonces, todavía tenemos tiempo para actuar correctamente. Me miró con atención después de esa frase. No con sospecha exactamente, más bien consciente, como si estuviera empezando a comprender que parte de la calma que había confundido con pasividad en los últimos meses había sido en realidad preparación. Cogí mi teléfono y salí al pasillo. La verdad es que no tenía ya el contacto perfecto esperando. Después del incidente de la muñeca, había empezado a buscar discretamente porque entendía que Javier estaba escalando, pero encontrar a la persona adecuada me llevó más tiempo de lo que esperaba. Una oficina me remitió a otra parte. Otra nunca me devolvió las llamadas. Una abogada me dijo claramente que poco podían hacer, a menos que la propia Leti estuviera dispuesta a actuar. Finalmente, alguien me puso en contacto con una coordinadora de asistencia jurídica en Sevilla, que accedió a hablar conmigo de manera informal. Había guardado su número desde entonces.
Esta era la primera vez que lo usaba. Letty me observaba desde la mesa de la cocina mientras yo hablaba. Mantuve mi voz nivelada porque el pánico confunde situaciones como esta. La precisión importa más. La mujer al otro lado del teléfono hizo preguntas prácticas. ¿Había distribuido Javier algo ya? ¿Había capturas de pantalla? ¿Había incidentes previos que documentaran intimidación? ¿Podía Letty acceder de forma segura a sus cuentas y dispositivos? Cuando volví a la cocina, Letty seguía mirándome. ¿Quién era?, preguntó. Alguien que puede guiarnos en esto de la manera correcta, dije. Me senté de nuevo y deslicé el teléfono hacia ella. Por un momento, ninguna de las dos habló. Luego vi cómo algo cambiaba en su rostro. No alivio, reconocimiento. Como si finalmente estuviera viendo claramente que no me había estado moviendo emocionalmente todo este tiempo. Me había estado moviendo con cuidado. A las 8 de la mañana siguiente, Letty estaba en una llamada con la abogada de la asociación en Sevilla. No la había encontrado rápidamente. Después del incidente de la muñeca, pasé días llamando a números que no llevaban a ninguna parte. Oficinas que nunca devolvían la llamada. Referencias que se convertían en buzones de voz. Una mujer que me dijo sin rodeos que, sin una denuncia policial, había poco que nadie pudiera hacer. La abogada con la que Letty finalmente contactó fue la cuarta persona a la que llamé, y la primera que escuchó hasta el final antes de hablar. Había hablado con ella 3 semanas antes, porque entendía lo suficiente sobre hombres como Javier, como para saber que los hombres acorralados echan mano de lo que les queda. La abogada guió a Letty a través del proceso de denuncia con cuidado. También fue honesta sobre sus límites. Una denuncia por sí sola no impediría que Javier hiciera nada. Creaba documentación, una cronología, un registro que importaría si él escalaba. Esa misma tarde, Letty presentó la denuncia. El bloqueo en la puerta, la muñeca, la foto del moratón de la carpeta bloqueada, la voz controlada en su cara seguida de la palabra exagerada, las fechas, eu contesto. Al final del día, su mensaje de chantaje ya no flotaba aislado. Existía junto a un patrón documentado de intimidación, respaldado por representación legal. Esa fue la primera capa del tercer movimiento. La segunda capa fue mía. Había guardado la documentación completa de Madrid desde el día en que la mujer que me encontró me la envió a mi bandeja de entrada. Los registros de licitaciones, los pagos a proveedores, las comunicaciones internas, el patrón que Javier había pasado años fingiendo que no era un patrón. Ya había usado partes de él con cuidado, la auditoría de cumplimiento que le costó el trabajo, las conversaciones silenciosas que dañaron sus perspectivas de recuperación. Nunca lo había revelado todo porque nunca había estado segura de hasta dónde llegaría Javier. Ahora lo estaba. Incluso entonces, la abogada me advirtió contra hacer amenazas emocionales que no pudiéramos respaldar legalmente. Pasamos casi 1 hora ajustando el lenguaje, eliminando suposiciones, ciñéndonos solo a lo que podía ser documentado y verificado. Eso era importante. A última hora de la tarde se envió un burofax al abogado de Javier. Preciso, controlado. Cualquier acoso adicional, contacto directo, presión de terceros o distribución de imágenes privadas desencadenaría una escalada inmediata, incluida la presentación de la documentación de Madrid ante el colegio profesional pertinente y a las partes ya relacionadas con la investigación anterior de adquisiciones. No promesas, no dramatismos, solo consecuencias respaldadas por pruebas. La abogada nos dijo que aún no había garantía de que lo detuviera. Hombres como Javier a veces escalan de todos modos, pero ahora lo haría sabiendo que había un rastro documentado esperándolo al otro lado. Quiero contarles cómo se veía cuando todo lo que Letty había reunido finalmente se juntó en un solo lugar. La foto de la muñeca que tomó sin entender del todo por qué. El ticket de Córdoba del lavadero, las capturas de pantalla reenviadas desde el teléfono de Javier mientras él se duchaba. La carpeta bloqueada que había estado construyendo pieza por pieza mientras todavía intentaba convencerse de que su matrimonio podría sobrevivir. Lo había estado documentando mucho antes de admitir que necesitaba protección. Javier recibió la comunicación esa noche. Durante 2 horas no hubo nada. Luego llegó un mensaje, no a Letty, a la abogada. 3 líneas, enfadado, cuidadoso, negándolo todo mientras de repente sonaba muy consciente de las consecuencias. Después de eso, silencio. Ni llamadas, ni amenazas, ni imágenes enviadas a nadie. Solo silencio. No del tipo fingido. No del tipo vigilante. El tipo de silencio que nace cuando un hombre se da cuenta por primera vez de que la gente a su alrededor ya no tiene el miedo que él necesita que tengan. Ese silencio fue lo más fuerte que había oído en meses.
Tomé una decisión la mañana después de que Javier se quedara en silencio. Leti no necesitaba ver lo que sucedería a continuación. No porque no pudiera soportarlo. Ya lo había hecho. Pero hay una especie de libertad que viene de dejar de seguir la caída de la persona que te hizo daño. Quería que experimentara el final de Javier no como entretenimiento o venganza, sino como distancia. Una distancia silenciosa que se ampliaba por sí sola. Así que cuando la información empezó a llegarle, y lo hizo porque la gente siempre habla, la redirigí suavemente. No necesitas eso, déjalo ir. Por primera vez, escuchó sin oponer resistencia. ¿Qué pasó con Javier? Lo supe principalmente a distancia. La mujer de la relación paralela apareció en 2 semanas. Ella había creído genuinamente que era el futuro real, la mujer con la que Javier planeaba construir una vez que se librara del matrimonio que seguía describiendo como temporal. Cuando se dio cuenta de que la boda había tenido lugar, mientras él todavía le hacía promesas, reaccionó mal, lo suficientemente públicamente, como para que la gente a su alrededor comenzara a conectar piezas que Javier había pasado años manteniendo separadas. No todos lo creyeron de inmediato. Eso fue importante. Un ex colega lo defendió al principio. Otro dijo que la situación de Madrid probablemente había sido exagerada. Pero luego surgieron más detalles. Capturas de pantalla. Fechas que encajaban con demasiada claridad. Historias de personas que silenciosamente habían dejado de confiar en él mucho antes de que todo esto se hiciera visible. Así fue como realmente ocurrió el cambio. No de una vez, no de forma dramática. La confianza en él simplemente se fue desvaneciendo sala por sala. Las llamadas dejaron de ser devueltas, las reuniones de networking se volvieron incómodas. Una conversación de consultoría que había estado tratando de revivir desapareció después de 2 reuniones pospuestas y un correo electrónico final que nunca recibió respuesta. Un mes después, se fue de Sevilla por completo. No públicamente, no de forma dramática. Uno de los contactos mutuos con los que Leti solía trabajar mencionó haber oído que había aceptado un puesto temporal en las afueras de la ciudad a través de alguien que apenas lo conocía. Una empresa más pequeña, un salario más bajo, sin un estatus real asociado. La documentación de Madrid, en posesión de una abogada, complicaba aún más todo. Nadie quería hacer negocios con un hombre que arrastraba acusaciones de adquisiciones no resueltas y una presión legal activa por acoso y amenazas de chantaje. Sevilla había sido su nuevo comienzo porque nadie allí sabía lo que había pasado en Madrid. Ahora, suficiente gente lo sabía. Aún así, no se arruinó de la noche a la mañana. Quiero ser honesta al respecto. Hombres como Javier rara vez colapsan en un momento cinematográfico. Se encogen gradualmente. Las oportunidades se estrechan. Las alas se enfrían hacia ellos. La versión de sí mismos que construyeron deja de funcionar tan eficazmente como solía hacerlo. Eso era lo que le estaba pasando. Algunas noticias todavía llegaban a Leti. A veces un contacto mutuo mencionando que se había mudado del apartamento, alguien en el trabajo preguntando casualmente si los rumores eran ciertos. Una vez, un mensaje de un número desconocido que simplemente decía, a ella también le hizo lo mismo. Cada vez que venía a mí, respondía de la misma manera, no necesitas eso, déjalo ir. Una noche, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo en voz baja, mamá, no siento nada. Pensé que a estas alturas sentiría algo. No estaba molesta por ello, solo sorprendida. La miré por un momento. Eso no es nada, dije. Eso es la paz que empieza a llegar. Se quedó pensando en eso en silencio. Luego asintió una vez como si algo se hubiera asentado en su interior. Más tarde esa noche, pasé por el umbral de su dormitorio. Estaba de pie junto a la ventana de su habitación de la infancia. Sin llorar, sin mirar su teléfono, sin revivir viejos mensajes ni buscar actualizaciones sobre Javier. Simplemente de pie allí, en silencio, en una casa donde nadie vigilaba su tono de voz, nadie recalculaba sus emociones para sacar provecho, nadie esperaba que se hiciera más pequeña para que ellos pudieran sentirse más grandes, solo silencio. Seguí caminando. No me necesitaba en ese momento. Esa era la cuestión. Bajé un domingo por la mañana, y mi hija me había preparado el café. Era una cosa tan pequeña. Estaba de espaldas a mí, junto a la encimera, de la misma manera que solía estar cuando volvía a casa de la universidad durante su primer año. Aún a medio camino entre niña y mujer, todavía aprendiendo a conocerse a sí misma. El café ya estaba servido. Recordaba exactamente cómo lo tomó. Eso fue lo que casi me deshizo. No la boda, no las llamadas telefónicas, ni siquiera el silencio que vino después. Solo una taza de café preparada correctamente,
por alguien que todavía me recordaba debajo de todo lo que había sucedido. Me senté, y ella trajo ambas tazas a la mesa. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina con la misma inclinación de siempre los domingos. Ninguna de las dos habló por un momento. Era ordinario, el tipo de ordinario que la gente subestima hasta que casi lo pierde. Finalmente, dejó su taza. «Debería haberte escuchado», dijo en voz baja. Sabía que algo iba mal antes de la boda. Simplemente seguía diciéndome a mí misma que lo estaba imaginando. «Lo siento, mamá». No lo suavizó con excusas. Sin culpar al estrés, sin culpar al amor, solo la verdad, colocada suavemente sobre la mesa entre nosotras. Miré a mi hija, esta mujer a la que había visto alejarse, conversación cuidadosa a conversación cuidadosa, esta mujer que había empezado a faltar a las llamadas de los domingos y a repetir las opiniones de Javier como si fueran sus propios pensamientos, esta mujer que se había quedado en un lavadero sosteniendo pruebas y todavía no estaba lista para nombrar lo que ya sabía. Y esta misma mujer sentada frente a mí ahora, de vuelta. «Lo sé», dije, «y no tienes que seguir castigándote por ello». Levantó la vista ante eso. Creo que una parte de ella esperaba que yo quisiera más sufrimiento de su parte, más disculpas, más culpa para equilibrar lo que había pasado entre nosotras. Pero eso nunca fue lo que quise. Quería a mi hija de vuelta. Exhaló lentamente y volvió a coger su café. Nos quedamos en silencio otro minuto antes de que mencionara una receta que no había hecho en años. Algo lo suficientemente complicado como para llevar toda la tarde y suficiente espacio en la encimera para que dos personas trabajaran una al lado de la otra sin chocar los codos. Ella levantó la vista. «¿Puedo ayudar?». Dos pequeñas palabras que llevaban todo por debajo. Los domingos perdidos, la distancia, las fiestas familiares perdidas. La forma en que Javier se había posicionado lentamente en el centro de cada habitación, hasta que todos los demás tuvieron que encogerse a su alrededor. Pensé en la mesa de la cena donde comenzó todo esto, el viaje a casa después, el mensaje de Madrid que llegó durante mi descanso para comer y cambió la dirección de todo lo que vino después. Y pensé en lo fácilmente que esta historia podría haber terminado de otra manera si Leti se hubiera quedado un mes más, quizás incluso una semana más. Esa era la parte que todavía sentía a veces, cuando la casa se quedaba lo suficientemente silenciosa. No ira, solo la conciencia de lo cerca que estuvimos de perder mucho más de lo que perdimos. Cogí mi taza de café y miré a mi hija al otro lado de la mesa. Luego sonreí. «Seguimos aquí, cariño», dije. «Eso es lo que importa».